Pregunta, a partir de lo observado y escuchado por ti, ¿de qué vamos a trabajar el día de hoy? Elizabeth Silva, te escuchamos. El Parlamento Europeo. Cerca, muy cerca, pero hay algo más directo, más puntual. Diana Quipuscoa, te escuchamos. La Unión Europea. Muy bien, correcto. Nosotros el día de hoy vamos a trabajar la Unión Europea. Muy bien, Diana Quipuscoa, ¿no? Vamos a trabajar lo referente a la Unión Europea, tal como hemos podido escuchar y tal como hemos podido también observar, es una de las instituciones más importantes que existen en el mundo, ¿no? Y que en este caso está vinculado a Europa. A ver, tenemos en pantalla la semana número 2, tercero de secundaria, en la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. El tema a desarrollar es la Unión Europea. A partir del video visto, tenemos el título de la clase. ¿Qué es la Unión Europea? ¿Ya? Es el título de esta sesión. Para el desarrollo de ese título tenemos el siguiente propósito de clase, que es explicar la organización y símbolos de la Unión Europea. El objetivo es que usted pueda tener la capacidad de explicar cómo es la organización de la Unión Europea y cuáles son estos símbolos que presenta también la Unión Europea, ¿no? Explicar cómo está organizado y cuáles son los símbolos de la Unión Europea. Ahí está. Es el propósito de esta sesión de clase. Muy bien al inicio con alguna de sus respuestas. Pero para el desarrollo de esta sesión se dejó una lectura que va a permitir también el desarrollo de esta clase. Yo imagino que algunos ya lo han trabajado, ya han leído, ya han subrayado algunas ideas y están listos para poder trabajar. A ver, vamos a empezar primero con la lectura. De manera voluntaria, cualquiera que empiece la lectura, por favor, de la Unión Europea y quiera ganarse sus puntos de la sesión. Antes de empezar con la lectura, te quiero mencionar lo siguiente, ¿ya? Te quiero explicar un poco lo que viene a continuación. Mira, esto que tú estás viendo en pantalla es el criterio que estamos utilizando para el tema de la evaluación del bimestre. Este criterio tú ya lo sabes, y si no lo sabes, te voy a volver a informar. A ver, mira lo que dice acá. Informar al alumno sobre el promedio bimestral. Tú has dado un examen bimestral en Historia y Geografía y en DPCC. ¿Sabes cuánto vale ese examen? Vale 40%. ¿Ya? O sea que la nota que tú has sacado en ese examen tiene un peso del 40% de toda la nota final. Pero no solamente el examen vale 40%, las tareas que tú has enviado a lo largo del bimestre. Profesor, yo no envié ninguna tarea. Bueno, pues ya sabes cuál es tu calificación. Profesor, yo envié algunas, otras no. Bueno, ya sabes cuál es tu calificación. Las exposiciones. A lo largo de este bimestre hubieron dos exposiciones. Una en DPCC y otra en Geografía. Tú puedes agarrar tu celular, tu computadora y revisar si enviaste tus exposiciones, si los enviaste puntual, los enviaste después de un mes, después de una semana, y qué notas sacaste. Y obviamente dice la participación en Zoom, ¿no? Si tú a lo largo del bimestre has participado, has leído, has respondido. Todo eso se suma y sale tu promedio final. Imaginemos que hubo un alumno que de repente nunca participaba en clase, nunca leía, nunca respondía. ¿Ya? Imaginemos que hubo un alumno que no envió exposición. Profesor, yo no envié, ¿por qué? No pude, X, ya, bueno. No tenía internet de repente, 08. Profesor, de todas las tareas que usted ha dejado, algunas envié y otras no. Ya te puse 2, supongamos, ¿no? Promedio. Profesor, en el examen bimestral de historia o de DPCC salí desaprobado. Saqué 9. Ya. Suma eso y lo divides entre 4. Ese es tu promedio final. Ahora imaginemos que hubo otro alumnito
diferente, ¿no? Un alumno que siempre participaba, leía, opinaba, de repente tiene promedio 16. De repente mandó sus exposiciones y se sacó 18 o 17, vamos a ponerle ya. De repente presentó todas sus tareas, algunas se equivocó, pero todas presentó promedio 16. Y en el examen más o menos le fue como que así, ya sacó 13. De hecho que va a estar aprobado, pues, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero dar a entender con esto? Que tú ya sabes cuál es tu nota ya. Tú ya sabes. Tú ya sabes cuánto has sacado. Porque tú sabes si participas o no participas. Tú sabes si entras puntual o no. Mira, por ejemplo, acá tengo mi lista de hoy día. ¿Cuántos han faltado? ¿Ves? ¿Y cuántos solamente están en clase? ¿No? Entonces, y si por ejemplo alguien de ustedes ingresa ahora, se borra la falta y se le pone tardanza. Pero ya sabes cuántos puntos te voy a ir bajando. Entonces tú ya sabes cuál es tu nota. Tú ya sabes cuál es tu promedio. Lo que tú tienes que preocuparte este trimestre es por esforzarte más. Presentar tus exposiciones, mandar tus tareas, por ejemplo, ¿no? El día lunes se ha dejado tarea en historia, ¿no? El día lunes se dejó tarea en historia. Yo imagino que tú has presentado tu tarea. El día de ayer en DPCC no dejé actividad, por ejemplo, solo tenías que copiar la clase. Y el día de hoy en geografía voy a dejar tu evidencia o tu tareita. A las 9 de la noche del día de hoy, 9 p.m., yo voy a publicar el solucionario de la clase, de la tarea, y voy a enviarte tu nota. Si tú me envías tu tarea a las 9:02 o 1 minuto, ya no te recibo. Si lo envías mañana viernes, ya no lo recibo. Si lo envías sábado, ya no lo recibo. Y si lo envías domingo, peor. ¿Por qué, profesor? Qué malo que es usted. No. Estamos cuarto bimestre. Y ya en el cuarto bimestre, tú tienes que ser más responsable. Y ya no utilizar excusas. ¿Ya? Así que tienes que mejorar. Porque si no mejoras, ya sabes cómo va a salir en tu nota. ¿No? Así que el día de hoy día jueves, que es el último día que nos vemos en la semana, voy a enviar el solucionario de historia y de geografía. Si no has enviado tus tareitas, envíalo hoy día. Y si no lo vas a enviar, ya sabes cuál va a ser tu nota. Y después no estés diciendo, y sobre todo después me preguntan algunos, ¿no? Profesor, ¿por qué me ha puesto ese promedio? Bueno, ya te expliqué ya, pues, de dónde sale el promedio final. Participación, exposición, tareas y examen. Y obviamente para que participes, tienes que ingresar a la clase, pues. Mira, ¿cuántos han faltado hoy día? Y lo que es peor, ¿cuántos están en la clase pero ni siquiera participan? Solamente ha participado Diana y Greco hasta el momento. ¿No? Bueno, te estoy avisando. Después, no quiero inconveniente, ¿ya? Estamos en la semana número 2, por cierto. Recuerda que la lectura yo te lo mandé ayer, así que has tenido tiempo para leer y subrayar. Ya, muy bien. Listo. Espero entonces que esté claro, ¿ya? A ver, acá me están escribiendo en el chat. Ashley, Bravo Antaurco, Fabricio Efio, ha ingresado. Espero que ingresen puntuales. Acostúmbrese a la puntualidad, por favor. ¿Ya? Puntuales. Si no van a tener, ya les he explicado ya. Ya les he explicado cómo es la evaluación. Eso ustedes lo saben, porque seguramente que ya muchos años lo han explicado en el colegio. Pero igual yo les estoy volviendo a explicar. Sí, profesor, solo estoy acá en... Kevin Leonardo también me escribe en el chat. Muy bien, Kevin Leonardo. Igual, repito, ingresen. Después están justificando, profesor, ¿por qué? Profesor, ya, ingresen, ya, por favor. Y sobre todo envíen sus evidencias. Ya les he explicado ya.
¿Cuánto valen las tareas? 30%, ¿ya? Así que hoy día jueves, último día, 9 de la noche. ¿Ya? Ya sabes, ¿ah? Después no digan perdón, me olvidé, tuve que hacer, etc, etc. Muy bien. Listo. Entonces, voluntario para Unión Europea, cualquiera, mano levantada, rapidísimo, lectura. Te escuchamos, Elizabeth Silva, para la lectura, fuerte y claro. Lee lo siguiente. Europa, como continente, ha sido protagonista de las dos guerras mundiales, las que ocurrieron en 1914 y 1939, debido a las rivalidades económicas, políticas, sociales y hasta raciales. Sin embargo, esta situación cambió de forma paulatina, entendiendo después de mucho tiempo que la unión a la fuerza. Entendiendo hace mucho tiempo que es mejor unirse antes de que vivir divididos como países rivales. La unión hace la fuerza, sin duda, y los países europeos han entendido esto, por lo que en 1992 se creó la Unión Europea. La Unión Europea Virgen desde 1993. Muy Símbolos bien. de la Unión Ahí Europea. nomás, Silva, muchas gracias por tu lectura. Su compañera ha leído de manera correcta el primer párrafo y vamos a proceder a subrayar algunas ideas que son importantes. Por ejemplo, el profesor dice que Europa ha sido protagonista de dos guerras mundiales. Y las guerras siempre dejan muertes, pobreza, destrucción, ¿no? Las guerras dejaron al continente europeo en una situación de destrucción, ¿no? Entonces el hombre europeo dijo, ¿no? Nosotros siempre nos hemos estado enfrentando por asuntos económicos, por asuntos políticos. Es momento de que eso acabe. Por eso es que decidieron unirse, porque entendieron que la unión hace la fuerza. Y así es como en el año 1992, después justamente de la Guerra Fría, se forma la Unión Europea, que está vigente desde un año después, 1993. ¿Ya? Ahí está entonces el significado de Unión Europea. Muy bien, Silva, vamos a seguir por acá. Otro voluntario cualquiera, manito levantado, puede ser la misma también. Muy bien, John Alexander, te escuchamos. Sigue la lectura. Era europea, ¿cierto? Sí, el segundo cuadro, fuerte, por favor. Bandera europea. Las 12 estrellas en círculo simbolizan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos europeos. Himno Sigue. europeo. La melodía utilizada para representar a la Unión Europea forma parte de la novena sinfonía, compuesta en 1823 por Ludwig van Beethoven, que decidió poner música al poema Oda a la Alegría, escrito por Schiller en 1785. Se grabó en 1994 en el Teatro La Trindade de Lisboa, de Europa. Las ideas en las que se asienta la Unión Europea se expusieron por primera vez el 9 de mayo de 1950 en un discurso pronunciado por el entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, Carlos Schuman. Esta es la razón por la que el 9 de mayo se celebra como una fecha clave para la Unión Europea. Lleva unida en la diversidad. Muy bien, correcto, John Alexander. Muy bien también, Silva. Han hecho su lectura por acá. Entonces, Silva López. Muy bien. Vamos a subrayar algunas de las cosas que sus compañeros nos han leído. Por ejemplo, ellos mencionaban lo siguiente, ¿no, profesor? El símbolo de la Unión Europea es la bandera europea, que está conformada por 12 estrellas, ¿ya?
Dos estrellas que simbolizan básicamente unidad, solidaridad y armonía. Es más, la Unión Europea cuenta con un himno que en realidad fue compuesto en 1823 por Ludwig van, más conocido como Beethoven, ¿no? Oda a la alegría. Ya está. Se evidenciaron el 9 de mayo de 1950, cuando un ministro francés llamado Robert Schuman se encargó de celebrar un discurso donde llamó a los pueblos de Europa a unirse. Profe, pero había muchos pueblos que eran enemigos, como Francia y Alemania. Por eso su lema es unidad en la diversidad. A pesar de ser diversos, tenemos que estar unidos. Muy bien, vamos a conocer las instituciones y organismos de la Unión Europea, para lo cual vamos también a hacer lectura por acá. Voy a encerrar en un cuadro lo que se va a leer. Ahí está, este primer cuadro. A ver, un voluntario, voluntaria, cualquiera igual, ¿ya? Manitos arriba. Muy bien, Silva, te escuchamos. Fuerte, Silva. Instituciones y organismos. Consejo Europeo. Marca la dirección política general de la Unión Europea, pero no tiene poder para aprobar leyes. Se reúne durante 2 o 3 días cada 6 meses como mínimo, con su presidente a la cabeza. En la actualidad, Herman Van Rompuy, y está compuesto por los jefes de Estado o de gobierno nacionales, además del presidente de la Comisión. Parlamento Europeo. Presenta a los ciudadanos de la Unión Europea y es elegido directamente por ellos. Consejo de la Unión Europea. Representa a los gobiernos de cada uno de los estados miembros. Los estados miembros comparten la presidencia del Consejo con carácter rotatorio. Comisión Europea. Representa los intereses de la Unión en su conjunto. Muy bien, Silva, excelente. Muy buena lectura. Profesor, vamos a ver por acá un momento. Nos vamos acá y vamos a ponerle un punto a su compañera, ¿no? Muy buena lectura, Silva. Profesor, ¿cuáles son las instituciones y organismos de la Unión Europea? Su compañera ha empezado señalando el Consejo Europeo, ¿ya? Es el máximo órgano político de la Unión Europea, ¿ya? La máxima dirección política. Profesor, en la actualidad, este señor ya no es el presidente del Consejo Europeo. Ojo, este señor fue presidente del Consejo Europeo, pero ya lo dejó de ser hace algunos años. Ojo con ese dato, ¿ya? Germán Van Rompuy ya no es más presidente del Consejo Europeo. Ahora, profesor, al ser una institución muy importante, también se elaboran leyes, por supuesto. Las leyes que se elaboran en la Unión Europea lo hace el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo elabora leyes y son ciudadanos que han sido elegidos directamente por los mismos europeos, ¿no? Ellos eligen a sus representantes. También tenemos a un Consejo de la Unión Europea, formado básicamente, profesor, por representantes de los gobiernos. Y a una Comisión Europea que representa los intereses políticos, económicos y sociales de toda la Unión Europea. No son los únicos elementos, ¿ah? También vamos a encontrar otros, para lo cual voy a pedir también acá otro voluntario. Vamos a ver. Y acá. Muy bien. Voluntario para que me lea ese cuadro. Liliana Juan de Berríos. Te escuchamos, Liliana. Organismos. Otras instituciones. Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas. Banco Central Europeo. Es responsable de la política monetaria europea. Defensor del pueblo europeo. Investiga las denuncias relativas a una mala gestión por parte de las instituciones y los organismos de la UE. Banco Europeo de Inversiones.
financia proyectos de inversión de la UE y ayuda a las pequeñas empresas a través del Fondo Europeo de Inversiones, bandera de Mu- la Unión Europea. Muy bien, Liliana, muy buena lectura. Entonces, Juan de Berríos. Muy bien. Profesor, su compañera ha leído otras instituciones que forman parte de la Unión Europea, ¿no? Algunas, profesor, como los tribunales de justicia y de cuentas. Hay un banco también central que se encarga del tema monetario. Hay un defensor que se encarga de no solamente defender, sino de investigar a algunas autoridades acusadas de mala gestión. Y también hay un banco de inversiones. ¿Cuál es la diferencia entre un banco de inversión y un banco central? Que el banco de inversión por lo general busca ayudar a emprender negocios, empresas y proyectos, y de esa manera generar el desarrollo de Europa. Mientras que el Banco Central es más un ente estatal que se encarga de la política monetaria de la Unión. Bueno, para conocer un poco más a la Unión, vamos a dejar esta lectura y nos vamos a ir al material preparado. ¿Ya? En pantalla aparece el material y tenemos acá lo siguiente. La Unión Europea. La Unión Europea, profesor, nosotros lo podemos definir de la siguiente manera. Tiene su sede en Bruselas. Pregunta, ¿Bruselas es la capital de qué país? Manito levantada. Bruselas es la capital de Coveñas. Te escucho. Bélgica. Claro, muy bien. Bruselas se encuentra en Bélgica, ¿no? Recuerden eso, ¿ah? Bruselas se encuentra en Bélgica, ¿ya? En ese lugar, en ese país, tiene su sede la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica. Profesor, ¿cuáles son los orígenes de la Unión Europea? Los orígenes, como hemos leído, los vamos a encontrar al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el discurso del ministro Schuman, que llamaba a una unidad aún en la diversidad de los europeos, ¿no? El ministro Schuman llamaba a toda Europa a unirse para el desarrollo y para evitar conflictos o situaciones de guerra o de caos, ¿no? Ahí están los orígenes. Y se forma a partir de 3 comunidades, básicamente. A partir de la CECA, ¿no? Que es o que fue la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, a partir del Euratom, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y a partir de la CE, la Comunidad Económica Europea. Cuando te preguntan a ti, la Unión Europea se forma a partir de qué instituciones o de qué comunidades, de estas 3, ¿ya? Estas 3 existían en los años 50, ¿no? Una de ellas todavía sigue existiendo, que es la Euratom. Esta todavía existe. Las demás han sido absorbidas por la Unión Europea, ¿ya? Sobre esta base se fue creando la Unión Europea. Pregunta, si es bastante analítico, ¿cuál es la actual moneda de la Unión Europea? La moneda que más usan los europeos. Coveñas. El euro. El euro, muy bien, Coveñas. Ahí está. El euro es la actual moneda de la Unión Europea. Fue creado, imagínense, en los años 80, pero recién entró en circulación a partir del nuevo milenio, ¿no? 2002, ¿ya? Muy bien, Lin Alessandro Coveñas. Profesor, ¿cuáles fueron los inicios de la Unión Europea? Bueno, tenemos que todo se origina en los años 90, especialmente con el Tratado de Maastricht. Me preguntan, ¿qué tratado dio origen a la Unión Europea? El Tratado de Maastricht, firmado en 1992, pero que recién empezó a tener vigencia un año después, 1993. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de la Unión Europea, profesor? Busca establecer un mercado común, es decir, que los europeos puedan desarrollar una economía sólida, estable,
y no depender de América, de Asia o de África. Eliminar los aranceles. ¿Qué es un arancel? El arancel es un impuesto que se cobra al comercio. Cuando un producto ingresa a un país, tiene que pagar este arancel. Si tú eliminas los aranceles, significa que los productos pueden ingresar a los países de manera más rápida y de manera más libre. Y eso mueve la economía. Y eso fue lo que hicieron los europeos, eliminar sus aranceles para vender y comprar entre sí. Establecieron una tarifa única. Profesor, ¿qué es una aduana? La aduana es un centro que se encarga de recaudar impuestos producto de la venta y la compra. Entonces van a establecer una tarifa aduanera para todos los estados de la Unión Europea, ¿no? Y van a eliminar obstáculos para la libre circulación. Por eso es que existen en Europa los trenes y ferrocarriles, y por eso es que existe el pasaporte comunitario. Los europeos se pueden movilizar de una ciudad a otra de manera más rápida y libre, y sin muchos papeles burocráticos como el tema de la visa, ¿no? Pero en cambio, si tú eres americano, o africano, o asiático, y quieres ir a Europa, sí debes presentar y solicitar una visa. En Europa eso ya no existe, ¿no? Obviamente en aquellos países que son miembros de la Unión Europea. Todos son miembros de la Unión Europea. ¿Qué instituciones hemos leído o han leído ustedes? Existe un Parlamento Europeo elegido cada 5 años. Pregunta, a los miembros del Parlamento, ¿quiénes los eligen? Mano levantada, a ver si has podido entender la lectura. ¿Quién elige a los miembros del Parlamento Europeo? ¿Quién? ¿Quién los elige? Elizabeth Silva, te escucho. ¿El pueblo? Muy bien. Los mismos europeos eligen a los miembros de su parlamento. Muy bien, Elizabeth Silva. Ha generado otro punto para usted. El pueblo, ¿no? Así es, ya está. Muy bien, Silva. El pueblo, los europeos, eligen a sus representantes cada 5 años. Mientras que el Consejo, te preguntan, ¿cuál es el máximo tribunal, el máximo órgano de la Unión Europea? Respondes, el Consejo Europeo, ¿ya? Ese es el máximo ente de la Unión Europea, ¿no? También encontramos el Consejo de Ministros conformado por todos los ministros de Asuntos Exteriores. Ahí está. Ahora, los miembros, pregunta inocente. ¿Cuántos miembros tiene la Unión Europea? Dijo la lectura. ¿Cuántos? Mano levantada, a ver si ha estado atento. Elizabeth Silva. ¿18? ¿O ¿Cuánto? No escucho, fuerte. 28? 28 dice, a ver, vamos a ver. Oh, 18. Vamos a ver, acá está, ¿no? Profesor Luis, la Unión Europea 28, muy mal. ¿Por qué, profesor? ¿Pero dice Unión Europea? No. Igual le voy a poner un puntito a Silva porque estuvo cerca. ¿Por qué, profesor Luis, está mal? Porque esa información ya se actualizó. En la actualidad, la Unión Europea solo tiene 27 miembros, nada más. Profesor, pero en el libro dice sí, por eso estoy diciendo, ya tiene 27. Pregunta inocente. ¿Qué país abandonó la Unión Europea? Por eso que ahora solamente hay 27. Manito levantada. ¿Qué país abandonó? Lo abandonó recién el año pasado, ¿va? Fabricio Efio, te escucho. Reino Unido. Muy bien, Reino Unido. Reino Unido abandonó la Unión Europea. Lo hizo recién el año pasado, ¿no? Por eso que ahora hay 27 países. Muy bien, Fabricio Efio. Acá está entonces Fabricio. Muy bien, Fabricio. No ganes, ¿no? Ya está. Muy bien, ahí está entonces los 27 países europeos. Recuerda entonces lo siguiente, ¿no? Que son los estados que aparecen en pantalla, los miembros de la Unión Europea. Por el lado de la península ibérica, tenemos nosotros, por ejemplo, a Portugal, España y Francia, ¿no? Ahí está.
Al sur de Europa tenemos a Italia, la península itálica, tenemos a Grecia. Al oriente oeste tenemos a Rumanía, Bulgaria. Al norte, Suecia, Finlandia, ¿no? Pregunta, ¿cuál es el país enorme, grande de Europa que no forma parte de la Unión Europea? Manito levantada. Con las manitos arriba. Coveñas, te escucho. Rusia. Muy bien. Acá, profesor, debe estar el gigante, pues. El gigante ruso. Y no está en la Unión Europea. No está. Porque Rusia forma parte y tiene su propia federación, ¿no? La Federación Rusa. Muy bien, Lin Alessandro Coveñas. Ahí está. En el chat también Fabricio Efio, ¿no? Uno de los gemelos. Muy bien, seguimos. Instituciones de la Unión Europea. Y de todas ellas, su compañera lo había mencionado también durante la lectura. Destacó cuál, profesor Luis Aníbal, el Consejo Europeo, ¿ya? Jefe de gobierno y el máximo órgano político, ¿ya? Es el máximo órgano político. Pregunta, el actual presidente del Consejo Europeo es este señor. ¿Cuál será su nombre? Mano levantada, lúcete. Yo sé que tú sabes. ¿Quién es el actual presidente del Consejo Europeo? Manito levantada. ¿Quién es el actual presidente? Lin Alessandro Coveñas. Charles Michel. Muy bien. Charles Michel. Ya está. Charles Michel, ¿no? Ahí está. Michel. O Michael. No, es Michel, ¿ah? No Michael. Muy bien. Ahí está. Charles Michel. Muy bien también en el chat su compañero Piero Villanueva. Y hable de manera oral Lin Alessandro Coveñas, ¿no? Ahí está entonces Lin Alessandro Coveñas y Piero Carrera Villanueva, ¿no? Ahí está. Muy bien, correcto. Seguimos. Profesor, entonces el máximo órgano es el Consejo Europeo. Recuerda, ¿quién se encarga de realizar o elaborar leyes? El Parlamento Europeo. ¿Dónde se reúnen los ministros, profesor Luis Aníbal? Consejo de Ministros. ¿Quién defiende a los ciudadanos? El defensor del pueblo. ¿Quién garantiza la justicia? Un tribunal de justicia. ¿Quién está formado por comisarios y elabora el presupuesto? La Comisión Europea. Elabora el presupuesto. Listo, ¿no? Ahí está todo lo referente a la Unión Europea, ¿no? Muy bien. Luego tenemos que la Unión Europea se originó a partir de la CECA y a partir de la Comunidad Económica Europea. ¿Ya? Profesor, ¿por qué la Comunidad Económica tiene estas estrellas? ¿Qué significa? Significa un país. Al inicio la CECA solo tenía 6 países. Pregunta, manito levantada. ¿Qué país es este? Levanta tu mano. ¿Qué país es? Coveñas, te escucho. Italia. Muy bien, punto. ¿Qué país es este? Coveñas, te escucho. Francia. No. ¿O sí? Ah, están dudando, ¿ah? Ya ves, están dudando. ¿Por qué Alemania me escribe? Alemania no es Alemania. ¿Qué país es? ¿Por qué dudan? No, 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 dice Fabricio Efio. Ah, no está dudando, Alemania es. Pregunta, ¿qué país es este? ¿Nos quedamos con Alemania? Es Francia. Ya ves, muy bien. Francia, pues no deben, no tienen que dudar, ¿ah? Muy bien, tenemos a Francia, Italia. ¿Qué país es este? Ya lúcete, te facilito, ¿ah? Que suene, que suene. A ver, ¿qué país es? Coveñas. Alemania. Ya está, Alemania, pues. ¿Ya? Alemania, Francia, Italia fueron al inicio las 3 estrellas. Y luego vinieron las otras 3 por acá. ¿Cuáles son los otros países pequeños? Mano levantada. ¿Cuáles son?
Vamos, mapa de Europa. ¿Cuáles son los otros tres? ¿Qué están estos tres? Te ayudo ya. Uno es Bélgica. ¿Ya cuál es el otro? Coveñas. Países Bajos. Ya, y el otro. El otro. Bueno, igual está Coveñas participando bastante, ¿ah? Y eso merece un premio. ¿Cuál va a ser su premio? Un punto, pues, ¿no? Definitivamente. Muy bien, Lin, Alessandro Coveñas. Ya está. Muy bien, profesor Luis. Entonces quiere decir que la Unión Europea se originó sobre la base de estos estados, SECA y Comunidad Económica Europea. ¿Ya? Ahí está la base. Y también no podemos dejar de mencionar al Euratom, ¿no? Sobre la base del Euratom también se desarrolló la Unión Europea. Ahí está. Pregunta número 1. ¿Qué símbolos tiene la Unión Europea? Mano levantada, te escucho. ¿Qué símbolos tiene? ¿Nadie? Bueno, yo lo respondo entonces. Los símbolos, bandera, himno y lema. Siguiente. ¿Qué es el Consejo Europeo? ¿Quién lo dirige? Mano levantada. A ver, te voy a dar un minuto para tu respuesta. Máximo órgano político, Charles Michel. Siguiente, ¿cuál es el lema de la Unión Europea? Lema de la Unión Europea. Muy bien, Piero Villanueva. Unidad en la diversidad. Muy bien, Piero. ¿Cuál es la unión? No es unión, es unidad en la diversidad. Unión. Pregunta 4. ¿Por qué es importante que los países se integren? Explica. ¿Por qué? ¿Para alcanzar qué cosa? Los países integrados. Los países que están integrados, ¿qué pueden alcanzar? Bueno, el desarrollo y la armonía entre naciones. No se olviden de enviarme su evidencia el día de hoy. Buen fin de semana.